Día 18. Sigue trazando círculos. Tengo un amigo llamado Tony que se mudó a Washington, D.C. en 1994 con el propósito de luchar a favor de una noble causa en Capitol Hill. Tony estaba profundamente preocupado por el hecho de que se estaba introduciendo a unos niños inocentes en la pornografía, sencillamente porque los canales para adultos estaban a un clic de distancia de los canales con caricaturas, así que creó un proyecto de ley que obligaría a la industria del cable a encriptar por completo los canales de pornografía. Mientras se preparaba para visitar las 435 oficinas de la Casa de Representantes y las 100 del Senado, decidió trazar alrededor del Capitolio un círculo de oración que repitió 7 veces. Hasta lanzó un grito como los de Jericó después del 7º círculo. Tony sabía que no podía ganar esa batalla sin oración. También sabía que la oración es la diferencia entre el que nosotros peleemos por Dios y que Dios pelee por nosotros. Después de orar en los 7 círculos, Tony comenzó a tocar puertas y a pedir que lo escucharan todos y cada uno de los miembros del Congreso. En algunas de las oficinas se aplaudieron sus esfuerzos, pero una y otra vez le decían que sus esfuerzos eran demasiado limitados y llegaban demasiado tarde. La ley de telecomunicaciones que él estaba tratando de enmendar ya había sido enviada a la imprenta. Le dijeron que era imposible que el presidente del comité del Congreso abriera de nuevo el estudio de aquella ley para incluir su enmienda, porque entonces lo tendría que abrir a las propuestas de enmienda de todos los demás. Cuando salió de su visita número 220 a una oficina del Congreso, Tony se sentía deprimido y derrotado. Estaba listo para tirar la toalla y renunciar a su lucha, cuando tuvo uno de esos momentos como el de la zarza ardiente. Estaba en el 2º piso del edificio Longwood. Me acerqué al marco de una ventana, me senté en su fría repisa de mármol y dejé caer la cabeza. Me sentía derrotado. Me dije a mí mismo, deja de desperdiciar tu tiempo y vete de vuelta a San Diego. Nunca antes Dios me había hablado con tanta claridad y nunca lo ha vuelto a hacer. Mientras estaba allí sentado mirando las losas de mármol del suelo alicaído por completo, oí esas palabras tan claro como si hubiera sonado una campana. ¿Quién está haciendo esto, tú o yo? No puedo explicar cómo me sentí cuando oí aquellas palabras, pero me enderecé y respondí, tú, Señor. Al instante estaba lleno de un entusiasmo mayor que cuando había comenzado aquella tarea. En todas y cada una de las 215 oficinas restantes hice mis presentaciones con una fe renovada. Tony hizo su última presentación en el edificio Cannon del Congreso. Su enmienda seguía pareciendo una causa perdida, pero las cosas no se acaban mientras Dios no diga que se han acabado. Si es Dios quien ha dispuesto tu causa, entonces la batalla es asunto suyo. Es Él quien va a ganar la victoria, no tú. No estoy exagerando cuando te cuento esto. En el mismo momento en que cruzaba el umbral para salir de mi oficina, número 435, sonó mi localizador. El moderador Dingle acababa de aceptar que permitiría que se añadiera mi enmienda en su ley sobre telecomunicaciones. Algunas veces Dios se limita a presentarse, otras da todo un espectáculo. Dios es impecablemente oportuno, ¿no es así? Nunca llega tarde, tampoco llega temprano, siempre llega puntual. ¿Es una coincidencia que el localizador de Tony sonara mientras él salía de la última de las oficinas? No lo creo. Yo no creo en las coincidencias, creo en la providencia. Creo que en el cielo hay un Dios que dirige nuestros pasos, que prepara por adelantado las buenas obras, que hace que todas las cosas obren unidas para el bien, que pelea por nosotros nuestras batallas, y si tú oras sin desmayar, vas a poder avanzar. No te desalientes,
no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas la paciencia. Tal vez hayas estado intercediendo por uno de tus hijos que se ha apartado de la fe, o tal vez has tenido la fe de esperar una reconciliación en tu matrimonio. Puede que hayas estado esperando un milagro de sanidad, un milagro económico o una oportunidad milagrosa. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando a la puerta. Son raras las veces que Dios hace las cosas como esperamos o donde esperamos que las haga. Y eso nos lleva a poner en tela de juicio sus extraños y misteriosos caminos. Estoy seguro de que los israelitas dudaron del plan de batalla señalado por Dios para conquistar Jericó. Habrían preferido asaltar las puertas de la ciudad o escalar los muros, pero Dios les dijo que caminaran alrededor de la ciudad durante 7 días. Aquello no tenía sentido alguno. Les debe haber parecido que nunca se iban a acabar, pero siguieron caminando alrededor de la ciudad. A veces, Dios nos va a empujar hasta nuestros límites absolutos, los límites de nuestra fe, de nuestra paciencia, de nuestros dones. Así es como Él ensancha nuestra fe y edifica nuestro carácter. ¿Recuerdas cuando le dije a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Y cuando intervino proporcionándoles un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. La intervención de Dios no se produjo sino hasta después que Abraham había puesto a Isaac en el altar. Lo había atado y había levantado el cuchillo. Dios empujó a Abraham hasta el precipicio de la lógica. Lo probó para ver si confiaba en él. Abraham superó aquella prueba y obtuvo un testimonio. Hay una rama de la historia llamada teoría contrafactual que se dedica a hacer preguntas estilo ¿y si? ¿Te imaginas la manera diferente en que se habría desarrollado la historia si no hubieran sucedido ciertas cosas? Permíteme hacer el papel de teórico contrafactual con la historia bíblica. ¿Y si los israelitas hubieran dejado de caminar alrededor de Jericó en el 6º día? De hecho, ¿y si Elías hubiera dejado de orar para pedir la lluvia después de haberla pedido por 6ª vez? ¿O si Naamán solo se hubiera sumergido 6 veces en el río Jordán? Y ya que estamos en ese tema, ¿y si Tony hubiera desistido de su campaña de puerta en puerta después de la oficina número 220? La respuesta es obvia. Habría renunciado al milagro antes que sucediera. Yo no sé alrededor de qué has estado trazando un círculo en los últimos 40 días, o 40 semanas, o 40 años. No sé si has logrado un sí, un no, o un todavía no. Tienes que alabar a Dios si la respuesta es un sí, y confiar en Él si la respuesta es un no. Si la respuesta es un todavía no, tienes que seguir trazando el círculo. Siempre es demasiado pronto para darte por vencido. ¿Qué otra opción tienes? ¿Orar o no orar? Esas son tus únicas opciones. Ninguno de mis sueños se ha convertido en realidad rápida ni fácilmente. Los primeros tiempos de nuestra aventura de fundar una iglesia no tuvieron nada de encantadores ni de gloriosos. Hubo ciertos momentos en que me sentí con ganas de abandonar todo. Cuando me sentí tentado a pensar que nuestros esfuerzos no servirían de nada, al fin y al cabo nuestro promedio de asistencia a los cultos era de 25 personas y esas 25 personas habrían podido hallar una iglesia mucho mejor donde asistir. Pero yo estaba pensando en tiempo presente. Cuando uno deja de trazar el círculo, no solo pone en peligro el presente, renuncia a todas las promesas, todos los milagros y todas las bendiciones que lo esperan en el futuro. Si yo hubiera desistido de todo, habría abandonado no solo a las 25 personas que estaba pastoreando en esos momentos, habría abandonado también a los miles de personas sobre las cuales estamos influyendo ahora y a las decenas de miles sobre las cuales influiremos en el futuro.
Si los israelitas hubieran dejado de caminar alrededor de Jericó, habrían renunciado a su primera victoria en la tierra prometida, pero había mucho más que eso en juego. Habrían renunciado a la tierra prometida misma, pero no se detuvieron. Siguieron rodeando la ciudad, y si seguimos rodeándolos, los muros se van a derrumbar. Adelante, sigue trazando el círculo. Si no sales de la barca, nunca vas a caminar sobre el agua.